webinars que venimos desarrollando gracias a la participación y el honor de tener un invitado realmente muy especial, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy actual, muy importante, sobre todo, ¿no? En estas circunstancias de transformación digital que viene viviendo el mundo, pero en realidad no es algo tan nuevo como pensamos, sino que ya es algo que tiene algunos años y que es una situación que debemos tomar en cuenta todos a quienes nos dedicamos a las ciencias de la información, a la tecnología de la información, a la gestión documental y a los archivos. El tema de hoy es gestión documental basada en datos. ¿Dónde queda el archivo? ¿No? Y tenemos como ponente a nuestro colega, al profesor Jordi Serra, ¿no? Que como saben ustedes ya es una persona que realmente es un experto realmente en estos temas y a quienes agradecemos, desde ya la generosidad de estar con nosotros en esta oportunidad. Previamente y a modo de resumen, si me permite Jordi, antes de darle el pase, voy a leer una breve reseña de él para que todos conozcamos un poco más de su trayectoria. Jordi Serra es experto en gobierno de la información, gestión documental y preservación digital. Tiene más de 20 años de experiencia como responsable de gestión de la información y de sistemas en diferentes organismos del ámbito público y privado. Ha sido consultor en desarrollo de sistemas de gestión de documentación electrónica y preservación digital. Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Barcelona, donde ha dirigido el máster de gestión documental e información en las empresas y ha impartido docencia en realmente diversos programas de posgrado, ¿no es cierto? Como la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad JAM 1 de Castellón, entre otras. En el ámbito latinoamericano también es muy conocido por haber dictado muchos eventos y conferencias en Costa Rica, Colombia, y haber tenido la oportunidad de estar en Perú. Felizmente estuvo en Perú, específicamente por Lima y Tarapoto, si no mal recordamos, Jordi, estaba por Tarapoto en la selva de Perú, y también un pequeño relajo que también hubo acá por el sur de Perú, en Lunahuaná. Así que, Jordi, te doy la bienvenida, te agradezco desde ya esta generosidad que has tenido para poder dictarnos este tema tan importante, y bueno, te dejamos con el uso de la palabra y bueno, encarga, tú mismo eres, Jordi. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es un placer poder dictar esta conferencia y colaborar con la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información. Agradezco muchísimo esta invitación de Ricardo y de la asociación. Y bueno, pues es un placer siempre también poder compartir experiencias, compartir conocimientos y compartir visiones sobre un entorno profesional que está cambiando muy rápidamente. Ahora, hace un momento lo comentábamos con Ricardo, ya iba cambiando, pero con motivo probablemente de la pandemia del coronavirus, quizás no solo se ha acelerado el cambio, sino que hemos sido de golpe mucho más conscientes de realmente el cambio que se estaba operando. Por lo tanto, yo voy a hablar un poco primero de cuáles son las tendencias de este cambio en la gestión documental, para después pasar a hablar específicamente de lo que es la gestión documental basada en datos. Es decir, una de las principales tendencias que hay, que es la orientación hacia la datificación de la gestión documental. Vamos a ver primero cuál es el contexto de este cambio para entender por qué la gestión documental está inmersa en esta evolución y, sobre todo, qué es lo que está fallando para que nos sorprendamos de que se nos pidan determinadas cosas, sobre todo en la situación actual. Vamos a fijarnos en tres dimensiones. Tres dimensiones del entorno en el cual la gestión documental presta servicios. Es decir, siempre tenemos que tener presente que para qué sirve aquello que estamos haciendo. Y esto sirve para un entorno social que cada vez nos pide resultados más rápidos. Pensemos solo en la rapidez de reacción que se ha pedido a todo tipo de organizaciones con motivo de la pandemia del COVID, a la transparencia, es decir, cuánto han tardado los medios de comunicación a pedir datos sobre qué estaba pasando con la pandemia, por lo tanto, ha sido inmediato y queremos toda la información. ¿Y qué se ha hecho después con estos datos? La reutilización, es decir, son tres elementos
que están cada vez más presentes en el uso de la información. Esto es muy importante porque se ha integrado en el día a día de todas las personas, que cada vez utilizan más información y consumen más información. En lo que se refiere a las organizaciones, cada vez más también tenemos unas organizaciones con una forma más compleja. Es decir, la idea más tradicional de administración, empresa, universidad, es algo que cada vez se va difuminando. Hay más colaboración público-privada, hay mucha más capacidad de colaborar sin necesidad de estar constituido jurídicamente o tener una determinada dimensión. Es decir, las tecnologías digitales nos permiten que, digamos, las tareas se puedan desarrollar de forma descentralizada, a distancia y sin que sea tan importante quién está haciendo qué, sino sobre todo lo que se está haciendo. Y sobre todo, el último punto, agilidad. Lo que más se ha pedido durante esta pandemia, o lo que más se está pidiendo, es reacción rápida. Es que las organizaciones sean capaces de adaptarse a un nuevo entorno que ha cambiado las reglas del juego. Ha habido empresas y administraciones que en una semana pues pasaron de trabajar de forma absolutamente presencial a trabajar en línea, de forma telemática, y ha habido organizaciones, empresas y administraciones que, pues bueno, han pasado meses y todavía no han sido capaces de retomar su actividad normal de una forma digital. Y por otra parte, la tercera dimensión, que es cómo ha evolucionado la tecnología y sobre todo hacia dónde. Y esto es muy importante porque realmente trastoca aquellos modelos tecnológicos sobre los cuales se sustentaba la gestión documental hace unos años. El primero es la movilidad, la portabilidad de los dispositivos. Es decir, el hecho de que no importa desde dónde esté conectado, sino el hecho de que yo desde cualquier punto puedo tener acceso a todos mis recursos. Lo que obviamente requiere también el uso de computación en la nube. Es decir, el gran cambio es que yo desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo pueda acceder a mis datos y pueda acceder en distintos formatos. Es decir, con distintas visualizaciones, con distintas estructuras. Las redes sociales, evidentemente, porque han configurado una nueva forma de interactuar. Si nosotros en nuestra vida privada hemos empezado a interactuar de unas formas distintas, evidentemente, en nuestro entorno laboral, profesional, no vamos a seguir interactuando de la forma que lo hacíamos hace tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la que trabajamos en línea es imposible que trabajemos en línea y no trabajemos utilizando pues, determinadas estrategias. Y finalmente, la datificación, la explosión del uso masivo de datos. Ciertamente hay unas tecnologías, sobre todo las bases de datos NoSQL, el Big Data, Data Lakes, que sí que están, digamos, revolucionando el almacenamiento y explotación tradicional de los datos, de bases de datos relacionales y sistemas de Business Intelligence. Pero hay también una confianza creciente en el valor de los datos y una demanda creciente de datos que antes no teníamos. Por el hecho de que es más fácil de darlos, pero también por el hecho de que cada vez se tiene la percepción de que es más fácil tener información precisa y por lo tanto se exige esta información precisa. Probablemente hace unos años, ante una pandemia, no hubiéramos sido tan exigentes para saber a cada día, cuántas defunciones hay por coronavirus, cuántos contagiados hay, cuántos recuperados hay, que ahora. Es decir, hay una presión tremenda para tener datos y tener datos ciertos. Hace años se daban datos aproximados, se decía que eran datos estadísticos y no existía esta presión social. Es por este motivo que hace tiempo que ya muchos teóricos están apuntando que la gestión documental, tal como la hemos concebido durante mucho tiempo, no acaba de funcionar. Y no es solo una percepción, sino que hay algunos elementos que nos lo confirman. Uno es el porcentaje de cobertura, por ejemplo. Es decir,
Esto que vemos aquí es un estudio que se hizo hace unos años, una multinacional, que hacía tiempo que había implantado un sistema de gestión documental absolutamente robusto y consolidado, con una herramienta de gestión documental y que, digamos, pues presumía de que su documentación estaba realmente bien controlada. Bien controlada no solo en lo que se refiere a conservación, sino también, y clasificación, sino lo que se refiere también a facilidad de acceso y seguridad. Es decir, que no acceda quien no tiene que acceder. Cuando se hizo la auditoría de toda la información que tenía esa organización, salieron estos porcentajes. ¿Cuál podría ser el porcentaje que corresponde a la información que hay en el gestor documental, en el sistema de gestión documental? Pues cuando revelamos los datos vemos que es precisamente el menor porcentaje. La organización tenía casi un 40% de datos, de información, en sistemas de producción, sistemas de gestión, que no estaban conectados con el sistema de gestión documental o no lo estaban de forma, digamos, ágil. Y además tenía un montón de mensajería, correo electrónico y documentos de oficina adjuntos a este correo electrónico que representaba casi el 60% de todo el volumen de documentos de esta organización que no estaba en el sistema de gestión documental o no estaba controlado por las reglas del sistema de gestión documental. Por lo tanto, ¿cuál era el nivel real de control de ese sistema de gestión documental sobre la información de la organización? Una encuesta de Iron Mountain de hace 5 años reflejaba que una parte muy importante de los responsables de gestión documental de una serie de empresas, eran más de 100 empresas que respondieron a esta encuesta, no tenía clara qué información necesitaban ni los tomadores de decisiones a nivel estratégico, ni los que gestionaban los asuntos a nivel operativo. Pero al mismo tiempo, el 70% de los que tomaban decisiones a nivel estratégico no sabían exactamente qué tipo de información le podían pedir a los responsables de gestión documental. Por lo tanto, realmente estábamos ante un desconocimiento mutuo muy importante. Esta misma encuesta también, digamos, lanzaba otras métricas. Solo una cuarta parte de todas las empresas consideraban que sus empleados realmente, cuando tenían que gestionar el día a día, tenían a su alcance toda la información que necesitaban. Y casi la mitad admitían que el volumen de información que estaban teniendo que gestionar les sobrepasaba y que evidentemente no había una buena gestión de la información. Y esto no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de empresas grandes con un presupuesto importante y que tenían departamentos de gestión documental. Tenemos que tener presente que, de acuerdo con este contexto, nosotros, el contexto social, el contexto organizativo que hemos formulado antes, nosotros estamos compitiendo con alguien que hace tiempo que nos lleva mucha ventaja. Que no es solo quién es, sino el modelo que hay detrás. Estamos todos muy acostumbrados que cuando queremos obtener información, se lo preguntamos a una única fuente, a través de un único punto de acceso, y resulta que nos responde muchas veces con una gran precisión. Y además nos acompaña esta información con una serie de servicios añadidos que, aunque nosotros no hayamos solicitado, curiosamente se ajustan mucho a lo que nosotros realmente nos es necesario en ese momento. Si reflexionamos un poco en cómo nosotros hemos orientado la construcción de sistemas de gestión documental a nivel de cuadros de clasificación, de reglas de conservación y eliminación, de la forma como hemos almacenado los documentos y el tiempo que hemos dedicado a preocuparnos para facilitar el acceso, veremos que quizás no estamos apuntando en la dirección más óptima. ¿Creéis que podemos seguir con este modelo de gestión documental? Yo creo que es un modelo que está cambiando por momentos.
pero que además debe cambiar de una forma reflexionada y de una forma ordenada. Es decir, no solo por la presión del momento, sino realmente porque estamos haciendo evolucionar este modelo. Una evolución que ya hace un tiempo que está apuntada, sobre todo por aquellos teóricos que hablan del gobierno integral de la información. Es decir, la gestión documental, hay unas partes que las ha dejado, digamos, olvidadas. Sobre todo la parte de cumplimiento legal, que sí que en muchas empresas pues cobra una importancia especial y que asume, digamos, funciones de gestión documental, los temas de privacidad, seguridad, los temas de eficiencia, riesgo, la conexión con los sistemas de información, el diseño del mapa de sistemas de información de una organización, es decir, cuándo se tiene que desarrollar qué sistema y con qué otro sistema se tiene que conectar. Y todo esto forma parte de aquella estructura que se debe construir para satisfacer las necesidades de información de una organización. Y afecta, evidentemente, a muchos colectivos profesionales. Afecta al departamento legal, afecta, evidentemente, al departamento de tecnologías y a los gestores documentales, que obviamente tienen que trabajar en conjunto. Pero tienen que trabajar en conjunto probablemente con un orden bastante distinto al que se está trabajando ahora. ¿Cómo, hacia dónde se está transformando la gestión documental? La gestión documental, en primer lugar, y de acuerdo con esta tendencia que hemos apuntado, se está transformando hacia algo que es más similar a Google, es decir, mucho más ágil. No podemos tener un proyecto de gestión documental que tenga un tiempo de desarrollo de años y que tarde años en darle a un departamento de una empresa mayor agilidad en la recuperación de la información. Porque este departamento, en este periodo, primero, ya se habrá buscado una solución y segundo, habrán cambiado sus necesidades, probablemente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se tiene que acelerar el tiempo de desarrollo de los proyectos. Y para acelerar este tiempo de desarrollo se tienen que dimensionar de una forma muy ajustada en necesidades focales y muchas veces faseando los proyectos para que vayan solventando las necesidades del momento, ¿de acuerdo? Y vayan dando resultados que sirvan para reorientar estos proyectos. Por ejemplo, metodologías Scrum o Agile que se están utilizando en el desarrollo de aplicaciones informáticas como una evolución para superar los procesos de desarrollo tan formales que existían antes de análisis, diseño funcional, etcétera, pues no se están aplicando de forma habitual a la gestión documental, a los proyectos de gestión documental. Sí que se están empezando a aplicar a proyectos de transformación digital en el ámbito organizativo que después acaba en desarrollo tecnológico, pero no en la gestión documental de forma habitual. Otra característica, otra tendencia es la efectividad. Es algo que siempre la gestión documental ha olvidado. Es decir, ¿para qué sirve realmente aquello que yo estoy haciendo? Yo almaceno, recojo, almaceno, ordeno, clasifico, sirvo cuando me lo piden, colaboro a transformar los trámites para que sea más fácil que me llegue al archivo, pero realmente, ¿qué necesita la organización? La organización necesita aquello que yo le estoy dando. He hecho un análisis de realmente en qué momento y ante qué presión se encuentra la organización y qué es lo que necesitaría en ese momento. Debemos pasar, obviamente, de esta visión compartimentada, visión interna y además visión muy acotada a trámites, series documentales, a una visión centrada en el objeto de la organización y asegurarnos que aquello que hacemos produzca resultados en los procesos clave de la organización. Por lo tanto, y esto es algo que afecta incluso los sistemas de clasificación. Sin cuestionar el sistema de clasificación funcional, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que activar mecanismos de clasificación para asegurar que podemos gestionar de forma integrada toda la información que hace referencia a lo que son objetos, destinos de la organización. Si es una organización que se dedica a vehículos, personas,
digamos, no sé, alumnos de una universidad. Este es el objeto. Y este objeto tiene que guiar la forma como nosotros organizamos la información que se gestiona. Y todos los agentes tienen que poder compartir esta información, con independencia de que tengamos otros sistemas de clasificación. Por lo tanto, es muy importante tener presentes estos objetivos, estas necesidades de la organización y plantear, pues, centrarse, priorizar, digamos, las actuaciones que tienen relación directa con producir resultados en estos procesos clave. La tercera, cada vez más los dispositivos que utilizamos y el uso de la información es más fácil, nos requiere menos esfuerzo, nos implica menos tarea y hay más cosas que decide el propio dispositivo. Y a medida que vaya evolucionando el machine learning, y ya no digo la inteligencia artificial, pues cada vez tendremos que pensar menos y tendremos más servicio final construido por el propio dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el usuario final cada vez hace menos tareas, se ha acostumbrado a hacer menos tareas. Por lo tanto, no podemos nosotros, ante este entorno donde las redes sociales, los dispositivos móviles, las plataformas colaborativas en la nube, deciden cada vez más por nosotros, pedirle al usuario que siga haciendo una serie de acciones manuales como le exigen algunos modelos de gestión documental. Es decir, debemos dejar de pedir a los usuarios que capturen manualmente los documentos. Si es posible, que no, aquí el usuario tiene que decidir que hace un check-in del documento y lo almacena, pues probablemente podemos automatizarlo. Debemos dejar de pedir a los usuarios que hagan acciones específicas de clasificación siempre que el propio sistema pueda clasificar esa información. Debemos dejar de pedir a los usuarios que rellenen manualmente metadatos, que recojan información de contexto. No solo por el trabajo que le representa al usuario, sino también por la fiabilidad de la información. Si nosotros le pedimos una fecha del documento al usuario, será más fácil que esta fecha esté mal informada si la tiene que informar siempre el usuario, que no si esta fecha se obtiene por introspección en el código del documento en un elemento que esté marcado como fecha. ¿De acuerdo? Debemos también dejar de restringir el alcance del sistema a lo que es posible controlar de forma centralizada. Esto hablaremos después de los sistemas descentralizados, es decir, el sistema de gestión documental no es un reino que yo me construyo y en el que espero que entren por voluntad propia. El sistema de gestión documental es, y ahora haré una comparación, digamos, no sé si es muy afortunada, pero en todo caso es oportuna. Un virus que yo inoculo en la organización para que esta organización lo tenga presente en todas sus acciones y en todas sus tareas. ¿De acuerdo? Y que va contagiando de alguna manera la forma de trabajo de la organización. Evidentemente en positivo, pero que va contagiando esta forma de trabajo de la organización. Por lo tanto, no es tan importante dónde está la información, sino cómo está esta información recogida y gestionada. Otra cosa que debemos dejar de hacer es dejar de focalizar esfuerzos en el almacenamiento. Cada vez es menos importante dónde están los documentos. ¿De acuerdo? Evidentemente hay una parte de, digamos, storage, que esto sí que es importante que esté securizado y que esté adecuadamente dimensionado. Pero no hay problema en federar repositorios, no hay problema en tener la información almacenada en sitios distintos si yo sé dónde está la información y en qué condiciones está. Y finalmente, dejar de concentrar esfuerzos en evaluar para poder eliminar documentación original. Es decir, las reglas de valoración se han centrado muchas veces en a ver qué puedo eliminar. Tengo que quitarme documentación de encima. Cada vez se le están buscando más usos y se le están encontrando más usos a la información. Y antes hemos visto que una de las tendencias es la reutilización de la información. Por lo tanto, no podemos ser nosotros los expertos en destruir información.
porque, digamos, no nos daría muy buena prensa, sino al contrario, tenemos que ser los expertos en, digamos, ampliar la cantidad de información que pueden recibir los usuarios. Es más, a medida que vayan creciendo las posibilidades de reutilización de la información, nos veremos obligados a conservar más documentación por su potencial de reutilización. Por lo tanto, hacer reglas de valoración menos destructivas. Por lo tanto, es importante tener presente esto. Las reglas de valoración deben dejar de orientarse a la destrucción y deben orientarse a determinar cuál es el núcleo de información que se debe conservar, cuál es el núcleo de información del que se debe asegurar la calidad y cuál es el potencial de reutilización de esta información para asegurar de que no se pierden datos y se pueden reutilizar. Una cuarta tendencia, especialmente importante, la orientación a datos. Cada vez más se habla de datos, el concepto documento se va diluyendo, incluso en algunas normativas, al menos en España, se ha empezado a incorporar otros conceptos, aparte del de documento, en la propia normativa de evidencia, de traza, etcétera. Es decir, ya se da por sentado de que el concepto de documento en algunos casos está superado y que lo que realmente tiene potencial es trabajar directamente con aquellos datos que contienen los documentos. Y en una organización hay muchísimos datos y muchos de ellos están muy desaprovechados. Y estos datos desaprovechados son precisamente la gran oportunidad para el colectivo archivístico. Todas las organizaciones tienen montones de correo electrónico y distintos tipos de mensajería. Cada vez más las herramientas de colaboración multiplican con sus chats con mucho la cantidad de mensajes que se escriben a lo largo del día y adjuntos que se añaden los mensajes, etc. El teletrabajo multiplica la cantidad de mensajería casi por 4 o por 5 que se intercambia en una empresa a lo largo del día. Todo lo que es ofimática no estructurada, todo lo que son documentos de oficina que están en red local o que están en discos duros en la nube o en OneDrive, etcétera, y que son pues los típicos documentos textuales, etcétera. Residuos de datos en aplicaciones. Aplicaciones o sistemas de información en los que hay una parte de información que está controlada y otra parte de información, tablas, digamos, accesorias, etcétera, o trazas de sistema que no se están gestionando, que no se están, digamos, contemplando en las copias de seguridad, que no se están extrayendo, que no se está utilizando, por ejemplo. Los sistemas legados, los legacy systems, es decir, sistemas obsoletos que, al ser sustituidos, quedan pues como con simples contenedores de datos de los que muchas veces nadie se ocupa. Es decir, cuando se desarrolla un nuevo sistema, pues si el desarrollo del sistema lo pilota exclusivamente el Departamento de Tecnologías, el Departamento de Tecnologías evidentemente ya se preocupa de migrar todos los datos que van a ser útiles en el nuevo sistema, pero no se plantea aquellos datos que no tendrán sentido en el nuevo sistema, ¿qué se va a hacer con ellos? Y esos datos quedan ahí. Todo lo que es ofimática estructurada, y después hablaremos de esto, es decir, aquellos ficheros que están digamos, en formatos de oficina, pero cuya información ya está estructurada y, por lo tanto, tiene un potencial de reutilización mucho mayor. Hojas de cálculo, pequeñas bases de datos, etc. Redes sociales, contenido en redes sociales que las organizaciones cada vez más utilizan como sustitutivo de sistemas de información propios. Y entornos de colaboración que están creciendo con el trabajo telemático de una forma espectacular y en los que hay elementos que todavía no tienen una clara categorización archivística, como pueden ser las listas de SharePoint, como pueden ser canales de comunicación de Teams, etc. Hay un grandísimo potencial de explotación de datos.
Y este potencial está en buena parte todavía por, digamos, explotar. Y no está este potencial probablemente contemplado en los proyectos de ingeniería de datos que se están haciendo en muchas organizaciones. Por lo tanto, hay todavía un vacío que cae de alguna manera en el ámbito competencial de los archivos. Hemos comentado un aumento exponencial de la capacidad de recoger o de procesar datos, pero esta crisis del documento objeto. Crisis del documento objeto en tanto que los datos son una parte del documento. Los datos están empezando a dejar de ser una parte del documento y ser un activo de la organización. Y a la que sacamos un dato de un documento y lo ponemos en una cadena donde lo comparamos con otras manifestaciones del mismo dato, entonces es cuando podemos empezar a plantearnos un elemento importantísimo para la toma de decisiones en las organizaciones y sobre todo para automatizar esta toma de decisiones, que es la calidad del dato. Muchos proyectos de análisis de datos todavía no están dando los resultados que podrían dar precisamente porque hay una parte importantísima de datos que están todavía en esta zona oscura. Una quinta tendencia es la descentralización. Es decir, ha habido muchas veces la confusión entre sistema conceptual de gestión documental y sistema físico de gestión documental, herramienta de gestión documental, ¿no? Yo tengo un software de gestión documental para implantar mi sistema de gestión documental. Ya lo hemos comentado, cada vez más esto se diluye, se difumina, es decir, cada vez el usuario utiliza más plataformas distintas para almacenar su información. Estas plataformas pueden interactuar entre ellas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos tiene que preocupar que los datos estén o la información esté almacenada en una plataforma u otra, mientras nos aseguremos de que estas plataformas hablan entre ellas. Por lo tanto, ¿qué es más importante? Primero, aprovechar el potencial de todas las plataformas, pero garantizando que esta información se puede compartir, que es, digamos, la capa semántica de la información es claramente separable de la capa de implementación y además que el control es centralizado. Es decir, que esté donde esté, yo puedo responder de la calidad del documento y de la calidad del dato. Y finalmente, la tendencia a la consumerización. Es decir, que quien va a determinar las condiciones digamos, de servicio de los sistemas de gestión documental no va a ser el propio sistema, sino que van a ser las necesidades de los clientes y la interacción con estos clientes. Y aquí es donde entra la movilidad, donde entran los sistemas colaborativos, donde entra, por ejemplo, pues las múltiples clasificaciones para adaptarse a preferencias de los clientes del sistema de gestión documental, etc. Vamos a centrarnos ahora en la quinta de estas tendencias, que es la datificación. Es decir, los datos entendidos no como algo ajeno a la archivística, sino los datos como el núcleo de la archivística. Es decir, ¿yo por qué conservo documentos? ¿Por qué gestiono documentos? Porque contienen datos. Yo no gestiono un documento por la cabecera que tiene o el pie de firma. Yo gestiono un documento por lo que dice, por los datos que contiene y por los efectos que van a provocar estos datos en la organización. Y los datos van a provocar ese efecto muchas veces, tanto si se cogen del documento, que es la fuente auténtica de los datos, como si se cogen de otro sitio, mientras sean los mismos datos. Mientras sean los mismos datos. Si no son los mismos datos y una fuente es auténtica y la otra es menos fiable, las decisiones de la organización van a verse comprometidas. Por lo tanto, en este vínculo es donde el archivo tiene una gran capacidad de actuación. Todos hemos oído hablar de, y cada vez más, todos los conceptos de analítica de datos, big data, etc. ¿Vale? Algo que cuando entramos en proyectos de analítica de datos es el primer aserto, es que un dato solo sirve de evidencia y por lo tanto solo lo podemos utilizar para tomar decisiones cuando es un dato de calidad. ¿Qué quiere decir que un dato sea de calidad? Un dato es de calidad, es decir,
cuando es cierto. ¿Cómo podemos garantizar que sea más o menos cierto? Pues porque sabemos cómo se ha capturado, es decir, no es lo mismo un dato entrado manualmente que un dato capturado mediante un sensor o de forma automatizada. Si ese dato no se ha modificado, no ha sido posible modificarlo, y si ese dato es trazable en su origen. En segundo lugar, un segundo, por favor. En segundo lugar, espérate un momento, ¿eh? Vale. En segundo lugar, que los datos sean utilizables en esos contextos donde se deban utilizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que los datos no estén duplicados, no sean redundantes, sepamos siempre dónde está el dato único, que además ese dato esté siempre en el formato en que nos permita digamos, su mayor reutilización, es decir, que esos datos estén normalizados y que estén temporalizados, que sepamos de cuándo es el dato. Y después digamos, el tercer factor de calidad, que es el relativo a la funcionalidad, es decir, que esos datos persistan en la organización y sean conservados durante todo el tiempo que sea necesario y sigan siendo disponibles. Por lo tanto, aquí sí que ya entra el almacenaje de los datos, que sean accesibles cuando sea necesario y que estén protegidos, que exista un control en el acceso a los datos. Todo esto son factores de calidad de los datos. ¿Qué datos cumplen estos elementos de calidad? Pues yo diría que la mayoría de veces muy pocos datos en la organización. En todos los sistemas vamos a encontrar vulnerabilidades cuando nosotros analicemos esto. Pero cuando además ampliemos este requisito, esta exigencia, al conjunto de datos de toda la organización almacenado en distintos sistemas, realmente veremos que la calidad media de los datos de las organizaciones es mucho más baja de lo que nos pensamos. Y las organizaciones están tomando decisiones a partir de estos datos de baja calidad. Por lo tanto, aquí es donde hay este potencial para el archivo, que es un ente experto en autenticidad, en fiabilidad, en garantizar la integridad y en garantizar la conservación, de aportar valor a esta gestión de datos. Un dato, cuando aparece en la organización, pasa por una serie de fases. El primer es el dato que se facilita, el dato que se recoge. Se recoge en un documento. Este dato, normalmente, cuando existe algún sistema receptor, un sistema de gestión documental o una aplicación de negocio, se almacena en este sistema y al almacenarse en este sistema adquiere contexto, adquiere temporalidad, adquiere relaciones con otros datos, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ya es un dato contextualizado. Este dato contextualizado puede haber aparecido en otros sistemas. Este dato se convertirá realmente en el dato fiable y en el dato de mayor calidad cuando estos sistemas hablen entre ellos para fijar cuál es de todos ellos el dato de mayor calidad. Y ese es el que se va a denominar dato único. Es el dato de referencia para toda la organización. Y es el dato que quedará almacenado para posteriores usos. Cuando se tengan que hacer explotaciones, se va a tener en cuenta este dato único para generar vistas o versiones de este dato que estén orientadas a qué necesidad de información se tiene que satisfacer en cada caso. ¿De acuerdo? Esta es la cadena habitual de la vida de un dato dentro de una organización. ¿Qué está sucediendo cuando analizamos muchos proyectos de analítica de datos? Que la tarea de normalizar los datos, de analizar y dar calidad a los datos, se está realizando cuando se está fijando el dato único, es decir, hay un esfuerzo añadido para fijar el dato único, a veces incluso un esfuerzo manual, es decir, analistas de datos que van realizando operaciones con un alto componente manual para depurar y fijar este dato único, ¿de acuerdo? Lo que se denomina data cleansing, y a veces, si esto no existe, se está haciendo ya directamente en la explotación. Se calcula que aproximadamente un 80%
del tiempo de trabajo de los proyectos de analítica de datos o de business intelligence, o digamos de explotación de datos, se consume en depurar los datos, limpiar los datos, eliminar redundancias, normalizar los datos y darles calidad. Un 80% del tiempo de proyecto. Cada vez que esos datos se quieren utilizar o cada vez que se quiere hacer esa explotación. ¿Cuál es el óptimo? Que nosotros podamos actuar en el momento de la captura del dato. ¿Y quién es el que durante mucho tiempo ha estado hablando de actuar en la captura del dato, es decir, en el origen de la información? Cuando está apareciendo la información en la organización, pues precisamente la gestión documental. ¿Cómo implementamos una gestión documental basada en datos? Y esto tiene muchas facetas. Tiene una faceta de colaboración con sistemas y después veremos qué podemos aportar al mapa de sistemas, pero sí que tiene otra fase conceptual, que es que cuando yo estoy actuando desde la perspectiva de gestión documental en esta fase de creación de los documentos y de los datos, yo puedo ya avanzar para garantizar que esos datos que se van a generar sean de la mayor calidad posible. Y en todo caso, como mínimo, que se generen datos. Este ya es un primer paso importante, ¿de acuerdo? Y después que estos datos queden almacenados en un sitio donde se puedan compartir. En cualquier tramitación, aquí tenemos un ejemplo, imaginemos, de una solicitud de beca por parte de un alumno. Un alumno solicita una beca a una universidad, hay un evaluador en esta universidad que valora la petición y el decano resuelve la concesión o denegación de la beca. La solicitud, evidentemente, pues va a generar algún tipo de documento, físico o electrónico. La evaluación por parte del evaluador pues va a generar probablemente también un informe de valoración y el decano, pues la resolución de la decisión del decano de concesión o denegación va a generar una resolución, ¿de acuerdo? O un documento, digamos, que fije esta decisión. Documentos que pueden estar en cualquier formato, físico, electrónico, que pueden estar dentro de una aplicación informática, tendrán sus mecanismos de autentificación. Si yo analizo las variables de información de cada documento, veré que en cada documento me van apareciendo unas variables de información, unos datos. Algunos de ellos son los datos que se arrastran, son las variables de arrastre, que van a aparecer en todos los documentos porque son el núcleo sobre el cual se tienen que tomar decisiones. Y cada acción va a generar nuevos datos. ¿De acuerdo? Si yo todos estos datos los dispongo en una matriz, al final lo que tendré será el mapa de datos de ese trámite. Si esto soy capaz de autentificarlo, pues ya tengo la evidencia única de ese trámite. ¿Qué habré conseguido? Que el expediente, lo que agrupa toda la documentación de ese trámite, ya no sea una colección de documentos, sino que sea una matriz de datos. Es decir, habré convertido información que habitualmente no está estructurada en información estructurada. ¿Qué diferencia hay? Pues muy fácil. De la información no estructurada, yo tengo que procesarla para poder extraer datos y explotarlos. De la información estructurada, yo directamente ya puedo explotar los datos. Es más, como estoy controlando en qué momento se crean, puedo garantizar en qué formato, con qué sintaxis, los estoy normalizando, estoy verificando pues, si el dato es más cierto o menos en función de si lo ha informado el decano o el evaluador, etcétera, ¿de acuerdo? Habitualmente esto ha existido en todas las organizaciones. Es decir, cuando analizamos el trabajo administrativo habitual, es muy difícil que cualquier oficina que gestione documentos no haya tenido algún sistema de registro paralelo para saber los asuntos que iba gestionando. ¿De acuerdo? Este registro paralelo podía ser desde una libreta donde se apuntaba cada asunto hasta una hoja de cálculo donde se iban anotando pues, los distintos expedientes que se iban tramitando. Siempre ha existido como paralelo a la parte documental un registro de control. Durante mucho tiempo, este registro de control se ha ignorado.
solo se ha tenido en cuenta a veces cuando se ha intentado automatizar el trámite, se ha desarrollado una aplicación informática específica. Pero muchas veces, incluso en la gestión documental, en los proyectos de gestión documental, solo se ha analizado el circuito documental. ¿Qué documentos aparecen en el circuito? No, pero tenemos una hoja Excel de seguimiento. Sí, bueno, pero esto es un documento interno. ¿Es auténtico? No, pues por lo tanto no tiene interés. Nos interesan los documentos auténticos. Pero resulta que en ese Excel había variables de datos que no estaban en ningún documento. Y al mismo tiempo habían replicadas bastantes variables que también estaban en los documentos. Progresivamente, ¿qué ha pasado? A medida que se ha ido popularizando el uso de la información estructurada y también ha habido pues, un cambio cultural en las organizaciones de mayor conocimiento de tecnología, pues se han conservado los documentos como evidencia del trámite, pero cada vez se ha ido utilizando más este registro de control. Se le ha ido dando más peso a este registro de control. Si nosotros somos capaces de autentificar este registro de control, igual que autentificamos los documentos, llega un momento en que prácticamente estamos duplicando la misma información, pero con distintas potencialidades. Una solo como evidencia estática, la otra como con un potencial de reutilización y de explotación mucho mayor. Cada vez más, el uso de blockchain va a permitirnos autentificar de forma más rápida y más ágil estos registros de control, con lo cual cada vez más van a ser más superfluos, digamos de alguna manera, los documentos, las colecciones de documentos, si todos sus datos están recogidos en estos registros de control. Llegará un momento, por lo tanto, en que probablemente estos registros de control van a acabar sustituyendo los documentos y lo están haciendo de hecho, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Siempre dentro de un proceso de transformación de estos registros de control. Es decir, transformación de trámites, desarrollo tecnológico que sustituya este registro por una aplicación informática, más o menos ligera, ¿de acuerdo? Aquí es donde el uso de los entornos de colaboración en la nube está cambiando el panorama, porque durante mucho tiempo el desarrollo de soluciones tecnológicas seguras, digamos, que puedan superar lo que es el tradicional Excel de seguimiento, pues ha sido bastante costoso y lento. Pero cuando nosotros hablamos de SharePoint, hablamos del entorno de Google, etcétera, tenemos entornos donde cada vez es más fácil crear un sistema consistente que gestione información estructurada a un coste muy racional y con un tiempo de desarrollo mucho más corto. Llega un momento, por lo tanto, en que esta decisión es documentos estructurados, registro de control o colección de documentos. ¿Cuándo tiene sentido, en este caso, quedarse con la colección de documentos? Pues cuando hay documentos que se reciben en formatos de objetos firmados o multimedia y esa firma no la podemos trasladar, por lo tanto ese documento nos lo vamos a quedar, o cuando los documentos deben tener efectos externos de forma independiente. Momento en el cual probablemente vamos a generarlos a partir del registro de control y después los vamos a autentificar. Cuando hablamos de la riesgos. El primer riesgo es que muchas veces esta transformación no es tan simple, no tenemos colección de documentos y registro de control, sino que tenemos documentos repartidos en distintos entornos y en distintos formatos. Tenemos pues documentos papel, documentos que se escanean, documentos que se compulsan electrónicamente, parte de datos que entramos en una aplicación informática, otros que nos anotamos en un Excel, otros que recibimos mediante interoperabilidad de otros sistemas en unos formatos extraños, correos electrónicos, etc. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es distintos entornos. Aquí es muy importante que en todos los entornos el sistema de gestión documental los clasifique igual, tenga en cuenta los mismos metadatos y vaya señalando estas distintas ubicaciones para cuando sea necesario reconstruir el trámite, extraer estos datos y fijar el dato único. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es igualmente valorizar la matriz de variables y ver cómo se puede, digamos, reducir esta dispersión de
de datos en distintos sistemas y concentrarlo en una serie de sistemas que sigan estas indicaciones de gestión documental. Y el segundo es la cultura de silos y algo, digamos, pues que muy conocido por quien se haya peleado con arquitecturas de sistemas. Es decir, el problema no es tener muchos sistemas de información o muchas aplicaciones diferentes, el problema es que no se hablen entre ellos, ¿de acuerdo? Y el hablarse entre ellos depende, por una parte, de la tecnología, es decir, si realmente se pueden establecer estas conexiones, y por otro, de la semántica, es decir, si realmente los datos están en unos formatos y en unas codificaciones y con un nivel de normalización que permita detectar aquellos datos que son el mismo dato y que están en ubicaciones distintas duplicados. Por lo tanto, normalmente la mayoría de aplicaciones, estas evidencias que tienen, las almacenan en dos niveles. Tienen una parte de base de datos, de gestión de datos estructurados, y tienen una parte de gestión de ficheros, si es que, además de los datos estructurados, también incluyen ficheros. Esto quiere decir que toda la información estructurada y no estructurada de un trámite la podemos tener, digamos, agregada dentro de una aplicación informática. El problema es cuando para cada trámite hacemos una aplicación informática y estas aplicaciones informáticas no se hablan entre ellas o utilizan semánticas distintas para los mismos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos datos maestros para hacer explotaciones 360 grados del objeto de la empresa y los mismos datos del mismo objeto los tenemos con semánticas distintas en sistemas distintos que no se hablan entre ellos? ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de soluciones tecnológicas. Una de ellas es un bus de conexiones, digamos, conexiones punto a punto entre los distintos datos de las distintas aplicaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hacer una conexión punto a punto o podemos crear un nodo de interoperabilidad al que se conectan los sistemas y que sirve para intercambiar datos entre los sistemas. Y la conexión a este nodo es el momento en el que se realiza esta normalización de los datos para garantizar la semántica común. Otra opción, el Big Data, es arrojar los datos en bruto a un data lake, a un sistema de explotación de datos, y ahí realizar operaciones de depuración de datos, de data cleansing, y intentar extraer relaciones entre los datos. Si lo que yo quiero son tendencias, si lo que yo quiero son aproximaciones, esto es fantástico. Si lo que yo quiero es precisión al dato, a la persona, al objeto, entonces esto no es suficiente, porque en este caso yo tengo siempre un nivel de error que tengo que contemplar. Muchas veces también hay sistemas de explotación que están desconectados de dónde provienen los datos. Hay proyectos de explotación de datos que lo primero que hacen es pedir dónde están los datos, pasadme extracciones, ficheros de los datos y después, pues, a depurar estos datos para darle sentido, integrarlos en un datamar y poder hacer explotación de datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realiza esta conexión de los sistemas origen de los datos con los sistemas de explotación de datos? Hay un tipo de conexión que es los gestores documentales. Los gestores documentales muchas veces, aparte de funcionar como, digamos, como un sistema independiente, lo que hacen también es funcionar como un repositorio de todos los ficheros de otros sistemas. ¿De acuerdo? Ya es un primer nivel de integración y es muy importante, pero normalmente actúa solo a nivel de fichero, a nivel de documento objeto. No acostumbra a actuar a nivel de dato. El otro nivel es reproducir de alguna manera esta estructura de datos estructurados y datos